Todos piensan que el destino está escrito en las monedas que cargamos en el bolsillo o en el éxito que los demás pueden ver. Muchos creen que la riqueza es el fin último de nuestro sudor y que ayudar a quien no puede darnos nada a cambio es una pérdida de tiempo en un mundo tan competitivo. Pero lo que la mayoría ignora es que la vida no premia a los que corren más rápido, sino a los que se detienen a sanar una herida en el camino. Esta es la historia de Pedro, un hombre que no tenía nada, pero cuya compasión abrió una puerta que la ambición de los más poderosos jamás pudo encontrar. Prepárate, porque hoy entenderás que la verdadera fortuna no se busca, se cultiva con actos de amor desinteresado. El frío en la montaña no perdonaba. Pedro, un hombre de manos callosas y espalda encorvada por años de cargar leña, caminaba con las botas rotas sobre la nieve temprana de noviembre. Pedro era, a ojos del pueblo, un hombre invisible. Vivía en una cabaña que parecía sostenerse más por la voluntad de Dios que por sus vigas de madera vieja. Su cena solía ser un trozo de pan duro y un caldo ralo, pero en sus ojos no había amargura, solo una paz que los ricos de la ciudad envidiarían. Aquella tarde, el viento soplaba con un silbido lúgubre. Pedro regresaba de una jornada agotadora cuando escuchó un sonido que no pertenecía al bosque. No era el crujir de una rama ni el aullido de un lobo. Era un quejido, un estertor de agonía que nacía de lo profundo de un barranco. Sin pensarlo, Pedro se desvió del camino. Al bajar por la pendiente resbaladiza, lo vio. Era un caballo, o lo que quedaba de uno. Su pelaje, que alguna vez debió ser castaño brillante, estaba cubierto de barro y sangre. Tenía una pata atrapada entre dos rocas filosas y su cuerpo mostraba las marcas de los latigazos. Era un animal que había sido explotado hasta el agotamiento y luego, al volverse inútil, fue abandonado a su suerte por algún comerciante sin alma. «Pobre criatura», susurró Pedro, acercándose con las manos en alto. «No temas, ya nadie te va a lastimar». El caballo, con los ojos nublados por el dolor, intentó relinchar, pero solo emitió un aire débil. Pedro pasó horas trabajando. Con una palanca de madera y toda la fuerza de sus pulmones, logró liberar la pata del animal. El caballo estaba herido de gravedad y el leñador sabía que, en su estado, no sobreviviría a la noche. Pedro tenía una decisión que tomar. En su cabaña apenas había comida para él. Mantener a un caballo herido significaba dividir sus raciones, gastar sus pocos ahorros en ungüentos y dedicar tiempo que debería usar cortando leña para sobrevivir. El sentido común decía, déjalo, es solo un animal viejo. Pero el corazón de Pedro decía algo distinto. Usando su propio abrigo para cubrir al animal y con un esfuerzo sobrehumano, logró que el caballo se pusiera de pie y lo guió, paso a paso, hasta su modesto refugio. Los meses siguientes fueron una lucha contra la muerte. El pueblo se enteró de la locura de Pedro. «Estás desperdiciando tu vida en ese saco de huesos», le gritaba el panadero. «Véndelo al carnicero por unas monedas antes de que se muera solo». Pero Pedro no escuchaba. Él veía algo que los demás no, una chispa de gratitud en los ojos grandes y oscuros del animal. Compartía su avena con él, le aplicaba emplastos de hierbas que él mismo recolectaba y le hablaba por las noches como si el caballo fuera su único confidente. Llamó al caballo Sombra, porque desde que se recuperó un poco, no dejaba de seguirlo con la mirada. Hubo días en que Pedro no cenó para que Sombra tuviera un puñado de grano. Su cuerpo se volvió más delgado, sus mejillas se hundieron, pero el caballo empezó a transformarse. La herida de la pata sanó, aunque quedó una pequeña cicatriz, y su pelaje recuperó un brillo que parecía emanar luz propia. Sombra ya no era un despojo, era un animal majestuoso, con una presencia que imponía respeto. Llegó la primavera. El bosque floreció con una intensidad inusual. Un día, mientras Pedro intentaba encontrar madera de calidad más allá de los senderos habituales, Sombra comenzó a actuar de forma extraña. El caballo no quería seguir el camino de siempre. Empezó a relinchar y a tirar suavemente de la camisa de Pedro con los dientes, señalando hacia una zona del bosque que los leñadores evitaban, el desfiladero de las nieblas, un lugar que según las leyendas estaba maldito y donde nadie se atrevía a entrar. «¿Qué pasa, muchacho? No podemos ir por ahí, es peligroso», decía Pedro. Pero Sombra insistía. Su determinación era tal que Pedro, confiando plenamente en el ser que había salvado, decidió seguirlo.
Caminaron durante horas por senderos que no aparecían en ningún mapa. La vegetación era tan densa que parecía ocultar secretos de siglos. De repente, el caballo se detuvo frente a una pared de hiedra y rocas que parecía el final del camino. Sombra empujó con su cabeza una gruesa cortina de enredaderas. Pedro, asombrado, descubrió que detrás de las plantas había una entrada a una cueva oculta, cuya arquitectura no era natural. Eran piedras talladas por manos humanas hace generaciones. Con una antorcha improvisada, Pedro entró. Al final de la gruta, donde la luz del sol lograba filtrarse por una grieta en el techo, encontró el tesoro. No eran solo monedas, eran reliquias de una antigua civilización, cofres de un reino olvidado que se decía que se había perdido en la guerra. Oro, joyas y manuscritos antiguos que valían más que todo el pueblo junto. Pero lo más impresionante no era el oro. En el centro de la cámara había una estatua de piedra de un caballo, idéntico a Sombra, con una inscripción que Pedro leyó con dificultad, para aquel que ve con el corazón lo que los ojos del codicioso ignoran. La lealtad es la única llave de este refugio. Pedro cayó de rodillas. El caballo se acercó y puso su cabeza sobre el hombro del leñador. En ese momento, Pedro comprendió. Sombra no era un simple animal abandonado, era el guardián de un legado que solo se entregaría a alguien capaz de amar sin esperar nada a cambio. Pedro no se volvió un hombre soberbio. No compró castillos ni buscó poder. Utilizó el tesoro para transformar su aldea. Construyó una escuela, un hospital y se aseguró de que ningún anciano pasara hambre ni ningún animal fuera maltratado. El hombre que antes era invisible, ahora era el alma del pueblo, pero él seguía viviendo en su cabaña, ahora mejorada pero sencilla, y cada mañana se le veía caminando por el bosque con Sombra a su lado. Los hombres que antes se burlaban de él, ahora le preguntaban el secreto de su suerte. Pedro siempre respondía lo mismo con una sonrisa tranquila: no fue suerte. Fue Sombra. Yo le di un poco de comida y un techo, y él me dio el mundo entero. El secreto es que para encontrar el tesoro, primero tienes que estar dispuesto a salvar a quien el mundo considera que no vale nada. La historia de Pedro se convirtió en leyenda. Se dice que, en aquel bosque, todavía se puede ver la silueta de un leñador y un caballo caminando entre la niebla, recordándonos a todos que la verdadera riqueza no es lo que acumulamos en los cofres, sino lo que somos capaces de dar cuando no tenemos nada. La historia de Pedro nos enseña una lección que el mundo moderno parece haber olvidado: la compasión crea caminos que la ambición jamás ve. A veces, la oportunidad de tu vida no viene disfrazada de un gran negocio o un golpe de suerte, sino de un ser que sufre, de una mano que necesita ayuda o de un pequeño gesto de bondad que nadie más quiere hacer. No ignores los caballos heridos que encuentres en tu camino. No desprecies lo que otros consideran inútil. Porque en el acto de salvar a otro, podrías estar encontrando el mapa hacia tu propio tesoro. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el valor de la bondad, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas lecciones que alimentan el alma. Comenta abajo: yo elijo la compasión si estás listo para cambiar tu mundo con un pequeño acto de amor hoy. Recuerda, el destino no te da lo que quieres, te da lo que necesitas para demostrar quién eres realmente. Nos vemos en la próxima historia.